Cada mañana junto a Rodrigo se sentía como una prueba, y cada vez más me sentía una extraña en nuestro matrimonio. Sus sospechas devoraban nuestra conexión, como un veneno que lenta pero seguramente destruía todo lo que habíamos construido juntos. No confiaba en mí, aunque jurara por mi lealtad, y cada día parecía un nuevo círculo en el infierno. La última vez que me acusó de serle infiel, mi paciencia se agotó. Ya no podía seguir junto a alguien que no me respetaba ni creía en ninguna de mis palabras. Ese día, empecé a empacar en silencio, como si cada objeto que colocaba en la maleta fuera un símbolo de lo que alguna vez existió entre nosotros, pero que ya no estaba. La maleta no estaba llena de objetos valiosos o recuerdos de nuestra vida, solo lo esencial. Parecía que me iba de esa casa para siempre. Aunque en el fondo quería creer que todo esto era temporal y que encontraríamos la manera de recuperar nuestros sentimientos, la realidad me decía lo contrario. Me dirigía a la casa de Carla, mi mejor amiga, quien siempre había estado a mi lado en los momentos difíciles. Su casa siempre había sido un refugio tranquilo para mí, un lugar donde podía calmar mis pensamientos y encontrar una sensación de seguridad. Carla me recibió, como siempre, con los brazos abiertos. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo, así que no hizo preguntas innecesarias. No me presionó, aunque sus ojos reflejaban compasión y preocupación. Ella entendía que había llegado a un punto crucial, uno que podía cambiarlo todo. Cuando crucé el umbral de su casa, me envolvió una sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. Aquí no había esa atmósfera tensa que siempre flotaba en nuestro hogar con Rodrigo. Cerré la puerta tras de mí, dejando atrás todas sus acusaciones, gritos y descontentos. Pero incluso aquí, no podía deshacerme del sentimiento de culpa por el colapso de nuestro matrimonio. Carla me ofreció quedarme el tiempo que necesitara. Acepté su oferta con gratitud, aunque sabía que esto solo era una pausa ante las decisiones reales que tendría que tomar. Mi corazón estaba destrozado y aún no podía asumir que nuestro matrimonio, que alguna vez me pareció sólido, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Nos sentamos en el sofá de su acogedora sala, en silencio durante un largo tiempo. Trataba de calmar mis pensamientos, pero mi voz interior me recordaba constantemente que tal vez no había vuelta atrás. No estaba lista para admitir que mi deseo de salvar el matrimonio se extinguía día a día, como las brasas de una fogata después de la lluvia. La esperanza de que todo se resolviera por sí solo aún ardía tenuemente, pero cada minuto, lejos de Rodrigo, solo reforzaba mi sensación de liberación. Era como si me hubiera liberado de una jaula que ambos habíamos construido, pero que él había cerrado con llave y luego la había arrojado lejos. Carla sugirió que tomáramos una copa de vino, y aunque me sentía agotada, acepté. No hablamos de Rodrigo, ni de mis problemas, y eso me resultó reconfortante. Sentía que si empezaba a hablar, no podría detenerme. Mi dolor saldría a la superficie y no sabría cómo lidiar con él. Esa noche, acostada en la habitación de invitados, miraba al techo, escuchando los autos que pasaban por la calle. Fue el primer momento en mucho tiempo en el que pude quedarme a solas con mis pensamientos. Rodrigo no sabía dónde estaba y tal vez ni siquiera intentaba averiguarlo. Ese pensamiento era aterrador, pero al mismo tiempo liberador. Cuando cerré los ojos, su rostro apareció frente a mí, fruncido, insatisfecho, como si todo lo que hiciera siempre estuviera mal. Sus constantes sospechas, sus gritos, sus acusaciones resonaban en mi mente como un eco y trataba de silenciarlos. Pero incluso en ese momento, estando tan lejos de él, no podía deshacerme por completo de la sensación de que algo había quedado inconcluso. Me quedé en la cama, preguntándome cómo podría salvar nuestro matrimonio si Rodrigo ya no confiaba en mí. Pero en ese momento, la idea de salvarlo me parecía demasiado pesada. ¿Podría ser este el verdadero final?
Ese día marcó el inicio de mi viaje hacia la libertad, pero también hacia los inevitables cambios que pronto llegarían a mi vida. No sabía qué me esperaba, pero sí estaba segura de una cosa: ya no podía seguir viviendo como antes. Carla siempre sabía cómo crear un ambiente acogedor. Su casa estaba llena de calidez, luz y ligereza, algo que me había faltado últimamente. Pasamos la mañana hablando de temas triviales, cualquier cosa menos mi vida con Rodrigo. Le agradecía mentalmente por eso. Me daba la oportunidad de olvidar mis problemas, aunque fuera por un corto tiempo, como si fuera unas pequeñas vacaciones de la realidad. Mientras estábamos sentadas desayunando tarde en la terraza, vi a alguien entrar al jardín. Era un hombre joven, con una postura segura y una expresión seria en su rostro. Lo reconocí al instante, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que lo vi. Gabriel, el hijo de Carla, se había convertido en adulto. La última vez que lo vi, era solo un adolescente que siempre llevaba libros consigo y soñaba con convertirse en abogado. Pero ahora, frente a mí, estaba un hombre seguro y atractivo, con una ligera expresión de cansancio en su rostro, algo que solo parecía aparecer en aquellos que trabajaban mucho y enfrentaban decisiones difíciles todos los días. Gabriel abrazó a su madre con calidez, intercambiaron algunas palabras y luego Carla se volvió hacia mí con una leve sonrisa. Gabriel, seguro recuerdas a Amelia. Se quedará con nosotros unos días. Traté de mantener la compostura, pero algo en mi interior se movió. Sonreí en respuesta y asentí. Claro que te recuerdo, Amelia, dijo Gabriel con una sonrisa suave. Su voz sonaba más profunda y segura que en el pasado. Intercambiamos miradas breves y sentí un ligero nerviosismo. Había algo en sus ojos, una fuerza tranquila, una confianza que lo distinguía de los hombres que había conocido últimamente. Rodrigo estaba lleno de ira y desconfianza, mientras que Gabriel parecía imperturbable, aunque sus ojos reflejaban el peso de la experiencia. Después de unos minutos de conversación, me enteré de que Gabriel había regresado recientemente de otra ciudad, donde trabajaba en un importante bufete de abogados. Ahora había abierto su propia agencia legal cerca de la casa de su madre. Estaba lleno de energía y determinación, y su historia me cautivó. A diferencia de mí, él parecía saber lo que quería y luchaba por sus metas. Gabriel pasó todo el día con nosotras. Carla hizo todo lo posible para mantenernos entretenidos, pero no pude deshacerme de la sensación de que había algo inexplicable entre su hijo y yo, algo que me esforzaba por no notar. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que algo se encendía dentro de mí, pero luego se apagaba, dejando paso a un sentimiento de culpa. Después de todo, él era el hijo de mi mejor amiga, joven, exitoso y libre, mientras que yo era una mujer casada que acababa de huir de su esposo, desgarrada por sus sospechas. Pero en cada momento, cada segundo en que Gabriel me miraba, sentía que algo cambiaba en mi percepción. Ya no veía al niño que había conocido antes. Ante mí estaba un hombre, seguro de sí mismo y de sus acciones. Esa tarde, cuando Carla salió a reunirse con unas amigas, Gabriel y yo nos quedamos solos en la casa. El silencio nos envolvía y de repente me di cuenta de que no sabía cómo comportarme. Algo me decía que esa noche no sería como las anteriores. Nos sentamos en la terraza, tomando té y hablando de su trabajo. Gabriel hablaba con entusiasmo de cómo ayudaba a sus clientes, de las batallas legales que tenía que librar. Lo escuchaba, tratando de ocultar mi nerviosismo. Parecía tan maduro y concentrado, pero su voz transmitía calidez y empatía. No sé cómo sucedió, pero en algún momento la conversación tomó un giro más personal. Gabriel de repente me preguntó: «Amelia, ¿cómo estás? Dímelo sinceramente». Su pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé paralizada sin saber cómo responder. ¿Cómo podía contarle todo lo que sucedía dentro de mí?
¿Cómo decirle que me sentía atrapada en un matrimonio que se estaba muriendo lentamente, que el dolor de la desconfianza de Rodrigo me estaba desgarrando y que mis propios sentimientos eran un torbellino en ese momento? Intenté sonreír y desviar la mirada, pero Gabriel no me dio esa oportunidad. He visto que algo anda mal contigo y, sinceramente, no mereces pasar por esto, dijo, mirándome directamente a los ojos. Sus palabras me atravesaron. Era como si Gabriel pudiera verme por completo, entender mis sentimientos mejor que yo misma. Era reconfortante y aterrador al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a que alguien me viera tan profundamente. Guardamos silencio. Sentía que el aire entre nosotros se volvía más denso, cargado de una comprensión silenciosa. No sabía qué decir, pero me di cuenta de que ese silencio decía más de lo que podríamos expresar con palabras. Al día siguiente, Carla se fue temprano por la mañana a resolver algunos asuntos, dejándome sola con Gabriel en la tranquilidad de su acogedora casa. Pasé la mañana tratando de ocuparme con cualquier cosa: limpiar, leer, evitar pensar en mi complicada vida y en la incertidumbre de mi futuro. Pero cada minuto que pasaba cerca de Gabriel se volvía más difícil para mí. Trataba de convencerme de que estas sensaciones eran el resultado del estrés y las preocupaciones. Sin embargo, había algo inexplicable entre nosotros que cada día se hacía más difícil de ignorar. Gabriel estaba ocupado con su trabajo. Sentado en la mesa de la cocina, revisaba documentos relacionados con su práctica legal. Su concentración y calma contrastaban con la tormenta interior que sentía. Siempre había sido así, callado, inmerso en sus pensamientos, y había algo fascinante en eso. No me apresuraba, no hacía preguntas innecesarias, pero su presencia me recordaba lo que me faltaba en mi matrimonio. Cuando llegó la hora del almuerzo, nos quedamos solos en la cocina, preparando algo sencillo. De nuevo, ese silencio indescriptible, pero esta vez sentí que tenía que romperlo, de lo contrario me sofocaría. Me atreví a hablar. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, pregunté, intentando distraerme de mis pensamientos. Él apartó la vista de sus documentos y me miró con una sonrisa. No va mal, pero siempre hay mucho trabajo, respondió volviendo a los papeles. ¿Y tú? ¿Has decidido qué harás a partir de ahora? Esa pregunta fue inesperada y difícil. ¿Qué haría yo? Reflexioné un momento, como si tratara de responder no solo a él, sino a mí misma. No lo sé, admití sinceramente. Todo se ha vuelto tan confuso. Rodrigo no confía en mí y no puedo hacer que lo haga. Y todo esto me está destruyendo. Y pensar que hace poco creía que todavía se podía arreglar. Gabriel dejó a un lado los documentos y me miró directamente a los ojos, su mirada llena de compasión y comprensión. Era como si pudiera leer mis pensamientos, escuchar mi lucha interna. Amelia, comenzó en voz baja. A veces la mejor decisión es no tratar de salvar algo que ya está muerto. Sus palabras, pronunciadas con tanta seguridad, me dejaron paralizada. Quería contradecirlo, decirle que mi matrimonio con Rodrigo aún se podía salvar, que tal vez, si me esforzaba más, todo mejoraría. Pero en ese momento me di cuenta de que, en el fondo, ya lo sabía. Nuestro matrimonio estaba realmente muerto, y revivirlo era imposible. Nos quedamos sentados en la cocina, absortos en nuestros pensamientos. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez no era tan pesado. Gabriel parecía sentir mi lucha interior y no me apuraba a sacar conclusiones. Sabía que decisiones como estas requerían tiempo. Nunca pensé que estaría en esta situación, dije finalmente, sintiendo el peso de las palabras caer sobre mis hombros. Siempre estuve segura de mí misma, de Rodrigo, de nuestro futuro. Y ahora siento que estoy al borde de un precipicio y no sé cómo no caer. Gabriel me escuchó en silencio, sin interrumpirme.
Su calma y confianza empezaron a tener un efecto tranquilizador en mí. Sentía que podía confiar en él, aunque la misma idea me parecía extraña. Este era el hijo de mi mejor amiga, un chico que conocía desde la infancia, pero ahora era el único que me entendía más que nadie. «No estás sola, Amelia», dijo suavemente. Su voz sonaba como un susurro lleno de certeza. «Y si necesitas tiempo para decidir qué hacer, tómalo, pero no olvides que tienes derecho a ser feliz. A veces, solo necesitas permitirte vivir». Sus palabras, tan simples y claras, llegaron a lo más profundo de mi corazón. Sentí que algo se suavizaba dentro de mí. Tal vez esto era lo que necesitaba escuchar desde hace mucho tiempo, que la felicidad no era algo distante e inalcanzable. Estaba aquí, cerca. Solo debía abrir los ojos y verlo. «Gracias», dije en voz baja, sin saber qué más agregar. Nuestras conversaciones continuaron día tras día. Poco a poco, me fui acostumbrando a lo fácil que era hablar con Gabriel. No me presionaba, no exigía respuestas, simplemente escuchaba, creando un espacio seguro a mi alrededor en el que podía ser yo misma. A veces, sentía que eso era lo que me había faltado siempre: simple comprensión y apoyo. Con cada día, nuestras conversaciones se volvían más sinceras. No solo hablábamos de mis problemas, sino también de su vida, su trabajo, sus ambiciones. Me contaba sobre sus casos legales, sobre cómo ayudaba a las personas en situaciones difíciles. Su historia, llena de determinación y pasión por su trabajo, me inspiraba. Me sorprendía a mí misma, encontrándome olvidando mis propios problemas, olvidando a Rodrigo, a todo lo que había quedado atrás mientras hablaba con él. Y sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que nuestra relación estaba cambiando. Con cada conversación, crecía algo más entre nosotros, algo que trataba de no reconocer. Las miradas que intercambiábamos se volvían cada vez más significativas, y sus palabras me hacían reflexionar sobre lo que realmente quería. Tenía miedo de ese sentimiento, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Habían pasado varios días desde que comencé a vivir en casa de Carla. Mis conversaciones con Gabriel se volvían cada vez más profundas, y poco a poco empecé a sentir que él me comprendía mejor que cualquiera de las personas que me rodearon en los últimos años. A menudo nos quedábamos solos en la casa cuando Carla salía para reuniones o para hacer recados. Cada uno de esos momentos me hacía sentir a la vez cómoda y tensa. Aún no podía admitir ante mí misma que sentía algo más que una simple amistad. Una noche, Carla organizó una cena en honor a Gabriel. Recientemente había ganado un caso importante y había sido ascendido en su empresa, lo que fue un gran logro para él. Toda la velada transcurrió en un ambiente cálido. Risas, conversaciones, recuerdos del pasado. Disfruté de esa noche, aunque en el fondo sentía una creciente inquietud. Con cada mirada que él me dirigía, me daba cuenta de que nuestra relación estaba traspasando los límites de una simple amistad. Después de la cena, Gabriel y yo nos ofrecimos a ayudar a Carla a recoger la mesa, pero ella solo hizo un gesto con la mano, diciendo que podía manejarlo sola. Gabriel sugirió que saliéramos a caminar, como si fuera una conversación casual, y salimos a la terraza. En el aire se sentía una ligera frescura, y la noche estaba impregnada de esa sensación de calma que tanto me había faltado últimamente. Guardamos silencio durante unos minutos, disfrutando de los sonidos de la noche, hasta que él habló inesperadamente. «Amelia, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Me tensé, previendo que esa conversación sería importante. Sin embargo, asentí, aunque no estaba segura de estar lista para escuchar lo que tenía que decir. «Hace tiempo que noto que no eres feliz con Rodrigo. No quiero entrometerme en tus asuntos, pero simplemente…». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Siento que mereces algo mejor. Miro hacia ti,
Y veo a alguien que ha hecho todo lo posible, pero que no ha recibido ni comprensión ni calidez a cambio. Sus palabras me tomaron tan desprevenida que me quedé paralizada. Él me miraba como si pudiera ver todas mis emociones ocultas, todos mis miedos y dolores. En sus ojos vi un cuidado sincero y preocupación. No era lo que estaba acostumbrada a ver en los ojos de Rodrigo. Gabriel no trataba de culparme ni de atraparme en algo. No buscaba culpables. Simplemente intentaba ayudarme a entenderme a mí misma. Gabriel, yo... Comencé, pero me detuve de inmediato, sin saber cómo continuar. En el fondo, sabía que tenía razón, pero admitirlo era demasiado doloroso. No entiendes. Todo es mucho más complicado. Tal vez no entiendo todos los detalles, respondió con suavidad, pero me parece que ya hace tiempo que no recibes lo que necesitas. ¿Te sientes sola a su lado, verdad? Suspiré, tratando de reprimir las emociones que surgían. Lo que Gabriel decía era verdad. Rodrigo hacía tiempo que había dejado de ser el hombre que me comprendía. Sus constantes acusaciones, control y celos estaban destruyendo lentamente todo lo que alguna vez hubo entre nosotros. Pero reconocerlo me aterraba. Reconocerlo significaba que tenía que cambiar algo, tomar una decisión que quizás cambiaría toda mi vida. Intenté arreglarlo todo, dije, tratando de justificarme ante mí misma. Intenté ser mejor, intenté entenderlo, pero cuanto más lo intentaba, peor se ponía todo. No sé qué más puedo hacer. No tienes que hacerlo todo sola, dijo Gabriel. Su voz era baja pero llena de determinación. A veces la mejor decisión es dejar ir. Permítete vivir y ser feliz, aunque eso signifique dejar atrás algo que ya está muerto. Lo miré. En sus ojos había tanta sinceridad y compasión que quería simplemente contarle todo lo que llevaba dentro. Pero eso sería demasiado. Eso significaría admitir que estaba lista para rendirme, para aceptar mi derrota. Gabriel, yo... Volví a quedarme en silencio, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Pero antes de que pudiera continuar, se acercó más a mí y dijo en voz baja: «Mereces ser feliz, Amelia, y espero que algún día lo entiendas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba frente a él, incapaz de apartar la mirada, sintiendo cómo la tensión entre nosotros aumentaba. En ese momento, me di cuenta de que Gabriel veía en mí algo más de lo que yo misma había comprendido. Y tal vez era mutuo. «No sé qué hacer», dije en voz baja, sintiendo cómo mis sentimientos se mezclaban con la culpa y el miedo al futuro. Él no respondió de inmediato, solo se quedó junto a mí, dejándome saber que podía apoyarme en él en este momento difícil. Su cercanía era reconfortante y al mismo tiempo aterradora. Era un momento en el que sentía que podía perder el control sobre mis emociones. Los días después de aquella conversación con Gabriel se mezclaron en un flujo interminable. Dentro de mí había tantas contradicciones que no sabía cómo manejarlas. Nuestras reuniones se volvieron algo cotidiano, pero cada vez que nos veíamos, sentía que algo se acumulaba entre nosotros, una tensión indescriptible que apenas lograba ignorar. Mi alma estaba dividida en dos. Por un lado estaba Rodrigo, el matrimonio que intentaba salvar, y por el otro estaba Gabriel, que me daba la paz y la comprensión que tanto me faltaban. Una tarde, Gabriel sugirió que fuéramos a dar un paseo por el malecón para distraernos de la rutina diaria. Acepté, aunque sabía que eso solo aumentaría la confusión de mis sentimientos. Caminábamos junto al agua, y el viento refrescante aclaraba mis pensamientos, pero no podía deshacerme de la sensación de que me encontraba al borde de un precipicio. Hablamos de cosas cotidianas, trabajo, noticias, pero bajo esa conversación superficial se escondían sentimientos más profundos, que ni él ni yo nos atrevíamos a expresar en voz alta. «¿Sueles caminar por aquí a menudo?», pregunté,
intentando desviar mis pensamientos. Cuando necesito pensar, respondió con una leve sonrisa. Aquí uno puede sentirse libre. Su respuesta me hizo reflexionar. La libertad parecía algo tan lejano e inalcanzable. En mi matrimonio con Rodrigo, hacía tiempo que había perdido esa sensación, y cada intento por recuperarla solo terminaba en mayor decepción. Con cada paso que dábamos por el malecón, sentía que mis propios muros se derrumbaban. Nos sentamos en un banco junto al agua y finalmente sentí que necesitaba hablar. Gabriel, comencé mirando el agua oscura frente a mí. No sé cómo seguir adelante. Siento que me estoy ahogando en todo esto. Rodrigo, nuestro matrimonio, todo se ha vuelto insoportable. Él me escuchaba en silencio, sin interrumpirme. Simplemente me daba el espacio para desahogarme. En su silencio había algo reconfortante. No había presión ni juicio. Cada vez que pienso que puedo cambiar algo, todo empeora. No sé si puedo seguir intentándolo. Me siento atrapada en esta jaula y lo único que quiero es salir de ella. Al decirlo en voz alta, me sentí aliviada. Parecía que las palabras que había guardado dentro durante tanto tiempo finalmente salían. Pero junto con el alivio, llegó la comprensión de que lo más difícil aún estaba por delante. Reconocer mis propios sentimientos era solo el comienzo. Gabriel me miró. Su rostro era serio, pero en sus ojos se veía preocupación. No tienes que vivir así, Amelia. No tienes que estar con alguien solo porque están casados. Sus palabras eran directas, pero eran la respuesta que, tal vez, siempre supe pero temía admitir. Sentí cómo algo dentro de mí se movía. Durante demasiado tiempo había soportado lo que creía que era mi deber, pero ahora, al escuchar a Gabriel, entendí que tenía derecho a mi propia felicidad. En ese momento, Gabriel extendió su mano y tocó suavemente la mía. Fue un toque delicado y cuidadoso, pero una oleada de calor recorrió todo mi cuerpo. Miré su mano y no aparté la mía. Ese contacto fue algo que no había sentido en mucho tiempo. Calidez, atención, apoyo. Rodrigo hacía tiempo que no me tocaba de esa manera. Llevábamos mucho tiempo sin ser cercanos y eso había dejado un vacío dentro de mí, un vacío que trataba de llenar como podía. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí. Todo el control que había intentado mantener sobre mis emociones desapareció. Ya no podía ocultar lo que sentía. Sabía que estaba mal, que esto podía destruirlo todo, pero era imposible detenerlo. Nos quedamos en silencio por mucho tiempo. Ese silencio estaba lleno de palabras no dichas, deseos y sentimientos. En ese momento, entre nosotros había más que solo amistad, más que solo una conversación. Era una atracción que ya no podía ignorar. Trataba de no mostrar cómo las emociones me estaban abrumando, pero en mi interior ya todo estaba decidido. Gabriel me miró con una ligera sonrisa, como si entendiera todo lo que yo sentía, y dijo: «No tienes que tomar una decisión ahora mismo. Solo recuerda que no estás sola». Sentí un nudo en la garganta, pero contuve las lágrimas. En ese momento, me di cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Ese toque, sus palabras, todo era el comienzo de algo que no podía detener. Continuamos el paseo en silencio, pero esta vez me sentía diferente. Ya no intentaba fingir que no había nada entre nosotros. Sabía que solo era cuestión de tiempo. Después de aquel paseo, la tensión entre nosotros se volvió palpable. Cada vez que nos quedábamos a solas, crecía y me atrapaba. Intentaba mantener la distancia, aunque sabía que era solo una ilusión. Los límites ya estaban difusos. Gabriel se había convertido en la persona que me hacía sentir valorada e importante, pero al mismo tiempo tenía miedo de las consecuencias. Rodrigo no dejaba de aparecer en mis pensamientos.
Por más que intentara dejar atrás el pasado, su presencia se cernía sobre mí como un recordatorio inquebrantable de que debía romper una vida para comenzar otra. Una tarde, cuando Carla estaba ocupada con su trabajo, Gabriel me llamó de repente. «Hola, Amelia. Sé que estás ocupada, pero tengo un asunto relacionado con el trabajo. ¿Podemos vernos en mi casa? Necesito discutir algunos documentos y tu opinión sería útil». Su voz sonaba confiada, pero había un tono que reconocí de inmediato. Sabía que no era solo una solicitud laboral y, a pesar del sentido común, acepté. Cuando llegué a su casa, me recibió el ligero aroma de una cena recién preparada. Gabriel estaba de pie junto a la estufa en la cocina, y por un momento me pareció que volvíamos al pasado, a aquellos momentos en los que todo aún parecía sencillo. Parecía tranquilo, pero vi cómo su mirada se detenía en mí más tiempo del que debía. «La cena ya está lista», dijo con una sonrisa leve. «Después de comer, podemos revisar los documentos». Asentí, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de mí. Todo a mi alrededor parecía demasiado perfecto, demasiado correcto, pero no podía ignorar los sentimientos que se arremolinaban en mi interior. Nos sentamos a la mesa, y la conversación comenzó con facilidad, casi de manera inocente. Hablamos de su trabajo, de cómo había sido mi semana, pero con cada minuto, lo que había entre nosotros se sentía más fuerte que una simple amistad. «Gracias por venir», dijo Gabriel cuando terminamos de comer. «Realmente valoro tu opinión». Sonreí, intentando no mostrar mi nerviosismo. «Me alegra poder ayudarte, pero me parece que te las habrías arreglado sin mí». Me miró y de repente dijo con seriedad: «¿Realmente piensas que te invité solo para hablar de documentos?». Mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía que este momento llegaría. Sabía que Gabriel ya no podría seguir ocultando sus sentimientos, al igual que yo no podía ocultar los míos. Ambos sabíamos hacia dónde se dirigía esto, y en sus palabras escuché la sinceridad a la que ya no podía resistirme. «No», respondí en voz baja, bajando la mirada. «Sé que no solo por eso». El silencio se apoderó de la habitación. Se había vuelto tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Gabriel se acercó lentamente y tomó mi mano con suavidad. Su toque fue delicado, pero sentí como si el mundo entero se redujera a ese único momento. «Amelia», dijo en voz baja, mirándome a los ojos. «Sé que no es fácil para ti, pero ya no puedo ignorar lo que siento. Cada día te veo, escucho tu voz, y eso se ha vuelto lo más importante para mí». Me quedé parada frente a él, sin saber qué decir. Sus palabras, tan simples y sinceras, rompieron las últimas barreras que había levantado en mi alma. Sabía que estaba mal, pero en ese momento ya no podía negar la verdad. «Gabriel», susurré, sintiendo cómo las emociones me abrumaban. «No puedo». No me dejó terminar, acercando sus labios a los míos con suavidad. Ese fue el beso que tanto había temido y esperado. En ese instante, todo lo que habíamos sentido, todas las emociones que habíamos reprimido, salieron a la superficie. El mundo a nuestro alrededor desapareció. La sensación de su toque, su calor, era algo que me había faltado durante tanto tiempo. Ya no podía luchar contra mí misma. Todos mis miedos, dudas y preocupaciones desaparecieron, dejando espacio para algo más fuerte, más real. Nos apartamos, respirando con dificultad, mirándonos a los ojos. En los suyos vi la misma mezcla de emociones que sentía yo: miedo, alegría, incertidumbre, pero también una resolución de seguir adelante. «¿Estás segura?», preguntó. Su voz era ronca pero llena de cuidado. Asentí, sintiendo cómo todo dentro de mí se agitaba. En ese momento me di cuenta de que había tomado mi decisión, y esa decisión lo cambiaría todo. «Estoy segura», susurré, y era la verdad.
Pasamos esa noche juntos. Todo sucedió de forma natural, como si así debiera haber sido desde el principio. Aquella noche fue el punto de inflexión, el momento en el que finalmente me permití ser yo misma, permitiéndome sentir. Después de aquella noche con Gabriel, volví a casa sintiéndome a la vez liberada y sumergida en una profunda culpa. Todo lo que había sucedido entre nosotros era inevitable. Cada momento que pasaba junto a él me llevaba a ese punto. Y aún así, no podía deshacerme de la sensación de que había cruzado una línea tras la cual ya no había vuelta atrás. Nada sería igual. Rodrigo no sospechó nada, pero hacía tiempo que notaba los cambios en mi comportamiento. Vivíamos como extraños bajo el mismo techo. Sentía que entre nosotros se extendía un hilo invisible, a punto de romperse. Parecía que nuestras conversaciones se reducían a frases sin sentido, y cualquier interacción era solo una ilusión de normalidad. Cada día volvía al recuerdo de lo que había sucedido entre Gabriel y yo, y comprendía que no había sido un simple error. Era algo más grande, algo que ya no podía ignorar. Una noche, mientras estaba sentada en la cocina, Rodrigo se acercó inesperadamente y me hizo la pregunta que había estado esperando, pero que temía escuchar. «Amelia, ¿qué está pasando con nosotros?», me preguntó con una expresión cansada en su rostro. «Cada vez nos alejamos más. Lo siento». Me congelé. Mi corazón comenzó a latir más rápido y no podía encontrar las palabras correctas. Durante todos estos meses me había acostumbrado a ocultar mis emociones, a esconder mi lucha interior. Pero ahora ya no podía refugiarme detrás de una máscara. Rodrigo esperaba una respuesta y no sabía cómo lidiar con lo que estaba a punto de decir. No sé qué decir. Comencé en voz baja, evitando su mirada. Todo ha cambiado. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Creo que nos perdimos en algún lugar del camino. Él suspiró profundamente, apoyando las manos en la mesa. Sé que he sido duro contigo, demasiado desconfiado, pero por favor, dime que aún no está todo perdido. Podemos arreglarlo. Sus palabras me desgarraron el corazón. Rodrigo, a pesar de sus acusaciones, quería salvar nuestro matrimonio. Pero ahora, después de lo que había sucedido entre Gabriel y yo, ya no podía volver atrás. Cada una de sus palabras sonaba como un eco lejano del pasado, en el que ya no creía. «Rodrigo», dije, sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. «Lo intenté, de verdad lo intenté. Pero creo que hace mucho que ya no nos entendemos. Vivimos bajo el mismo techo, pero eso no significa que estemos juntos». Sus ojos se oscurecieron por el dolor y la decepción. «Quiero creer que todavía tenemos una oportunidad», dijo. Su voz se volvía cada vez más tensa. «Si sientes que estoy lejos, podemos arreglarlo, refrescar nuestra relación. Estoy dispuesto a cambiar todo, solo para salvar lo que teníamos». Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Rodrigo hablaba con sinceridad, pero yo sabía que eso ya no ayudaría. Lo que había entre nosotros había desaparecido, como el humo llevado por el viento. No podía recuperar sus sentimientos, así como tampoco los míos. «Rodrigo», dije con dificultad, «no estoy segura de que eso vaya a funcionar». El silencio se apoderó de nosotros. Él me miraba con tal desesperación que me daban ganas de esconderme, de huir, pero entendía que evitar la situación solo la empeoraría. «¿Hay alguien más?», preguntó, y su pregunta sonó inesperadamente suave, pero con tal fuerza que sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Quise decir que no. Quise mentir para no causarle más dolor. Pero ahora que ya había traicionado su confianza, eso sería solo otro golpe más. «Sí», susurré, sintiendo cómo todo dentro de mí se derrumbaba. Su rostro se deformó de dolor. Me miró durante mucho tiempo, como si no pudiera creer lo que había escuchado, y entonces entendí que era el final.
Sabía que algo estaba mal, dijo. Su voz temblaba de rabia y dolor. Pero no quería creerlo. Pensé que podríamos arreglarlo todo. Y tú lo destruiste todo. Intenté decir algo, pero no encontré palabras. Todo lo que podía hacer era mirarlo con dolor y arrepentimiento. Sabía que ahora nunca volvería a ser el mismo. Yo había destruido lo que había entre nosotros, y esa era mi culpa. «Me voy», dijo Rodrigo, levantándose de golpe y dirigiéndose hacia la puerta. «Pero recuerda algo, Amelia. No solo me traicionaste a mí, traicionaste todo lo que teníamos». Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé sola. El mundo a mi alrededor se había derrumbado y me encontraba en medio de sus ruinas, consciente de que ese momento lo había cambiado todo. Después de la partida de Rodrigo, el silencio en la casa se volvió insoportable. No podía creer que todas nuestras conversaciones, peleas, momentos de cercanía y los intentos de arreglar las cosas habían terminado tan bruscamente. La sensación de vacío me abrumaba como una ola y ya no podía esconderme detrás de excusas o dudas. Había destruido nuestro matrimonio y ahora tenía que aceptarlo y seguir adelante. Tomé unas vacaciones en el trabajo. Necesitaba tiempo para mí misma, para intentar lidiar con el caos que yo misma había creado. Sabía que Carla pronto lo descubriría todo. No podía seguir escondiéndome detrás de su apoyo, sabiendo que la había traicionado. Y en cuanto a Gabriel, ni siquiera podía pensar en él sin sentir una profunda culpa que me desgarraba por dentro. Todo lo que había parecido tan deseable y correcto en su momento, ahora era una carga que tendría que llevar. Decidí irme unos días a casa de una vieja amiga, Marisa. Hacía mucho que no hablábamos con tanta cercanía, pero siempre había sido esa persona que me entendía. Su casa en el campo parecía el lugar ideal para estar sola conmigo misma y tratar de resolver mis sentimientos. El camino hacia su casa fue largo y tranquilo, como si el mundo se hubiera ralentizado, dándome tiempo para asimilar todo lo que había sucedido. Cuando llegué, Marisa me recibió con esa sonrisa tranquila que siempre la había caracterizado. No hizo preguntas, no intentó presionarme. Simplemente me invitó a entrar y me mostró la habitación de invitados, dejándome claro que tenía todo el espacio que necesitaba para estar sola. Por la noche, sentada en la terraza con una taza de té, miraba el atardecer y trataba de entender qué sería ahora de mi vida. Había destruido no solo mi matrimonio, sino también todos los lazos que me unían al pasado. Rodrigo, Carla, los había traicionado a ambos, no porque quisiera hacerles daño, sino porque no había podido manejar lo que sentía. Pero lo más doloroso de todo era que ya no podía fingir que Gabriel no ocupaba un lugar importante en todo esto. Todo lo que sucedió entre nosotros era real. Intenté justificar mis acciones, diciéndome que Rodrigo ya no me amaba, que Carla estaba demasiado distante para entenderlo, pero todo eso era solo una forma de huir de la verdad. Lo que realmente quería era algo más. Quería estar con alguien que me entendiera, que me viera como una persona y no solo como un conjunto de deberes y roles. Marisa, como siempre, captaba mi estado de ánimo y finalmente esa noche se acercó a mí con una copa de vino. Se sentó a mi lado y simplemente me miró. «Amelia, no sé lo que te está pasando», dijo sin apartar la mirada. «Pero veo que estás lidiando con algo mucho más grande que los problemas cotidianos». Asentí, incapaz de seguir ocultando mis emociones. Las lágrimas empezaron a fluir sin control, y Marisa se quedó sentada a mi lado, permitiéndome desahogarme. Le conté todo, sobre Rodrigo, sobre cómo nuestra relación ya no era lo que solía ser, sobre cómo había intentado mantenernos a flote, y finalmente sobre Gabriel. Me escuchaba atentamente, sin juzgarme ni interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando para hacerme saber que estaba allí. Cuando terminé de hablar, me sentí vacía.
pero al mismo tiempo, aliviada. Todo lo que había mantenido dentro finalmente salió a la luz. «¿Sabes?», dijo Marisa, después de tomar un sorbo de vino. «A veces nos encontramos en situaciones en las que cualquier elección parece incorrecta, sin importar lo que hagamos. No puedes seguir viviendo como antes, pero el futuro parece aterrador». Tenía razón. Estaba en una encrucijada donde cualquier decisión sería dolorosa e impredecible. «¿Y ahora qué?», le pregunté, aunque sabía que no habría respuesta para esa pregunta. Marisa se encogió de hombros. «Ahora necesitas tiempo. Tiempo para averiguar qué es lo que realmente quieres. Si Gabriel es lo que quieres, entonces debes estar preparada para las consecuencias. Pero no te apresures a tomar decisiones. A veces, el camino correcto aparece cuando te detienes y te das tiempo para pensar». Reflexioné sobre sus palabras. Trataba de entender si realmente Gabriel era lo que quería en mi vida, o si simplemente era una forma de escapar de lo que temía admitir. Rodrigo había sido parte de mi vida durante tanto tiempo que me resultaba difícil imaginarme sin él. Pero, por otro lado, mis sentimientos hacia él ya se habían desvanecido, y no podía seguir fingiendo que había algo real entre nosotros. Pasé varios días en casa de Marisa, paseando por su jardín, reflexionando y tratando de encontrarme a mí misma. Esos días me dieron la oportunidad de descansar un poco, pero las decisiones que tenía que tomar seguían pesando sobre mí, como una carga que no podía evitar. Cuando volví a casa, sabía que me esperaba un encuentro con Gabriel. Decidí que no podía seguir evitando esa conversación. Tenía que entender qué iba a pasar a continuación y aceptar las consecuencias de mis acciones. Al regresar a la ciudad, sentí cómo dentro de mí se libraba una batalla entre dos sentimientos opuestos: el miedo a lo desconocido y el deseo de finalmente encontrarme a mí misma. Cuando volví a casa, la ciudad me pareció completamente diferente. Todo a mi alrededor era familiar, pero al mismo tiempo extraño. Durante esos días comprendí que debía enfrentar la realidad. No podía seguir escondiéndome tras excusas y evitando la verdad, ni conmigo misma, ni con quienes había traicionado. Al entrar en mi apartamento, sentí el frío de la soledad. Rodrigo lo había dejado tal como estaba cuando vivíamos juntos, pero ahora el lugar parecía muerto, como nuestro matrimonio. Sabía que debía cerrar este capítulo de mi vida, por doloroso que fuera. El teléfono vibró en la mesa. Era Gabriel. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, sin saber si estaba preparada para responder. El mundo entero volvía a reducirse a una sola decisión, y ya no podía evitarla. Tomé aire y presioné el botón para contestar. «Hola», dijo en voz baja. Su voz era familiar y tranquila, pero notaba el nerviosismo en ella. «¿Podemos hablar?» «Sí, claro», respondí, sintiendo cómo crecía la ansiedad dentro de mí. Quedamos en vernos en su casa. Me dirigí hacia allí sabiendo que esa conversación sería decisiva. Todo lo que había pasado entre nosotros tenía que llegar a su fin de una manera u otra. Cuando entré, él parecía preocupado, pero aún así trató de recibirme con una sonrisa. Nos sentamos en su sala de estar y sentí cómo el aire a nuestro alrededor se volvía denso y pesado. «He estado pensando en nosotros todo este tiempo», comenzó Gabriel, tratando de mantener la calma. «Y no sé qué hacer. Todo lo que ha pasado ha cambiado muchas cosas, pero no quiero perderte». Sus palabras perforaron mi corazón. Yo tampoco quería perderlo, pero al mismo tiempo entendía que nuestra relación estaba construida sobre la destrucción de algo más. Y esa destrucción tenía consecuencias que ya no podía ignorar. «Gabriel», comencé en voz baja, «yo también he estado pensando en esto, en nosotros, en lo que hemos hecho». Me miraba, esperando que continuara, pero no podía expresar todas mis ideas de golpe. Sabía que esta conversación sería la más difícil que había tenido en mucho tiempo. «No me arrepiento de lo que pasó entre nosotros», continué finalmente, reuniendo valor.
Pero ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. He traicionado a Rodrigo, he traicionado a Carla. Y todo esto no solo ha destruido mi matrimonio, sino también mi amistad con ella. Gabriel se quedó quieto. Sabía que tenía razón, pero escucharlo en voz alta era doloroso. Me tomó la mano, pero su toque ya no tenía la misma ligereza de antes. Ambos sabíamos que tendríamos que asumir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Quieres terminar con todo?, preguntó. Su voz era baja, casi rota. No sé lo que quiero, respondí con sinceridad. Pero sé una cosa, no podemos seguir con esto mientras haya tanto dolor alrededor. Ya no puedo seguir viviendo en el engaño. Él asintió lentamente, bajando la mirada. El silencio entre nosotros era pesado. Sabía que él sentía la misma carga que yo, pero este era el momento en el que ambos debíamos tomar una decisión, y esa decisión estaba lejos de ser lo que había imaginado. Lo entiendo, dijo finalmente, soltando mi mano. Es injusto, pero tienes razón. Hemos destruido demasiado como para simplemente seguir adelante como si nada. Lo miré, y mi corazón se encogió de dolor. Lo que había comenzado con sentimientos tan intensos, ahora estaba envuelto en oscuridad. No podía creer que este fuera el mismo hombre que me había hecho sentir viva de nuevo. Pero la verdad era que nuestra relación estaba condenada desde el principio. Carla lo sabrá, dije, finalmente aceptando lo inevitable. Y eso la destrozará. No puedo imaginar cómo decírselo, pero tampoco puedo seguir callando. Gabriel asintió. Su rostro reflejaba el dolor. Sabía que esto no solo era el final para nosotros, sino también para su relación con su madre. Hablaré con ella, dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Es mi responsabilidad también. No sabía qué decir en respuesta. Ambos estábamos atrapados en una trampa que habíamos creado nosotros mismos. Mi vida con Rodrigo, su vida con Carla. Todo eso se había destruido con una sola decisión. Y ahora debía aceptar que esa decisión tenía consecuencias irreversibles. ¿Qué pasará después?, preguntó mirándome. No lo sé, respondí con sinceridad, admitiendo que ya no veía un camino claro hacia adelante. Pero ya no puedo seguir viviendo como antes. Necesito tiempo para entenderme. Nos quedamos en silencio unos minutos más, ambos sabiendo que este era el final. Nuestros sentimientos habían sido reales, pero la realidad que habíamos creado no nos daba una oportunidad de futuro. Cuando me levanté, él no intentó detenerme. Sabíamos que cada paso que dábamos hoy nos llevaba hacia una ruptura inevitable. Regresé a casa sintiendo un peso inmenso sobre mí. En ese momento me di cuenta de que lo había perdido todo: a mi esposo, a mi amiga y a la persona que creía amar. Pero lo más doloroso era que había perdido a la persona que era, en esa cadena de decisiones que habían destrozado mi vida. Ahora tenía ante mí un camino vacío. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía una cosa: ese camino era mío, y solo yo podía decidir qué hacer a continuación.